Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del sonido. El sonido es una onda mecánica longitudinal porque las partículas del medio vibran en la misma dirección de propagación de la onda. Esto entonces es importante aquí. El sonido es una onda mecánica. Es mecánica porque depende de un medio que vibre para propagarse. Y además es una onda longitudinal porque viaja en la misma dirección de propagación de la onda. Las ondas sonoras se producen al vibrar materia. Eso significa que si no hay partículas que vibren, no tendremos sonido. No se produce sonido. Para que haya sonido tiene que existir un medio en donde vibren las partículas de ese medio para que haya sonido. Entonces eso nos permite decir que el sonido no se propagará nunca en el vacío. ¿Por qué? Porque el vacío es ausencia total de materia. Para transmitirse el sonido necesita de un medio elástico que vibre, ya sea sólido, líquido o gaseoso. El sonido se propaga en el aire a 340 metros por segundo en condiciones normales. Condiciones normales es a una temperatura de 15 grados centígrados. Esto significa que el sonido depende de la temperatura. Es decir, que a mayor temperatura seguramente vamos a tener mayor velocidad del sonido. El sonido también depende de la densidad del medio. Eso significa que entre más unidas estén las moléculas del medio, entonces habrá mayor velocidad del sonido. Entre más separadas estén las moléculas del medio, habrá menos velocidad del sonido. Entonces, nos queda claro hasta acá que el sonido depende de la densidad del medio, y que el sonido depende de la temperatura, y que el sonido depende de un medio mecánico para propagarse, y que el sonido en condiciones normales, es decir, a una temperatura de 15 grados centígrados, viaja a 340 metros por segundo. Veamos un ejercicio que nos permita visualizar esta primera parte. Entonces dice el problema número 1, dice calcular la velocidad del sonido a 30 grados centígrados y luego a 50 grados centígrados. Para calcular la velocidad del sonido en función de la temperatura, vamos a utilizar esta formulita. Velocidad es igual a V sub 0 más 0,6 metros por segundos por grados centígrados por la temperatura. Esta formulita nos permitirá calcular la velocidad del sonido en función de la temperatura. Velocidad del sonido en función de la temperatura. ¿Qué significa V sub 0? Este V sub 0 es la velocidad del sonido a 0 grados centígrados, y ese V sub 0 se determinó el valor y equivale a 331,7 metros por segundo. Es decir, que la velocidad del sonido a 0 grados centígrados vale 331,7 metros por segundo. Veamos entonces la primera parte del ejercicio. Entonces, la velocidad es igual a V sub 0 más 0,6 metros por segundo por grados centígrados por la temperatura. Y vamos a calcular la velocidad del sonido a una temperatura de 30 grados. V sub 0, que vale 331,7 metros por segundo, más 0,6 metros por segundo por grados centígrados por la temperatura, que en este caso vale 30 grados centígrados. Perdón. Observemos que estos grados centígrados se pueden simplificar en este caso
y nos queda entonces que la velocidad del sonido será 331,7 metros por segundo más 0,6 por 30, que debe darnos 18. 0,6 por más 18 metros por segundo. Y sumamos. Esto nos dará entonces 331,7 más 18. Eso nos da 349,7 metros por segundo. Esa será la velocidad del sonido a una temperatura de 30 grados. Perfecto. El numeral B, la parte B. O sea, ahora vamos a calcular la velocidad del sonido a 50 grados centígrados. Entonces tendremos 331,7, que es el B sub 0, metros por segundos, más 0,6 metros sobre segundos por grados centígrados por la temperatura, que en este caso vale 50 grados centígrados. Y esto nos dará 331,7 metros por segundos más estos grados centígrados se eliminan y multiplicamos 0,6 por 50 y eso nos da 30 metros por segundos. Y luego sumamos 331,7 más 30 es igual a 361,7 metros por segundos. Y podemos observar, podemos hacer un pequeño análisis aquí con estos dos ejercicios. Observen que la velocidad del sonido a 30 grados centígrados nos dio 349,7 y a 50 grados nos dio 361,7. Es decir, que a mayor temperatura, mayor velocidad del sonido. El sonido depende de la temperatura. Problema número 2. Veamos una segunda situación. Problema número 2 nos dice que el oído humano percibe sonidos cuyas frecuencias están comprendidas entre 20 y 20.000 Hz. Entre 20 vibraciones por segundo y 20.000 vibraciones por segundo. Calcular la longitud de onda de los sonidos extremos si el sonido se propaga en el aire con una velocidad de 330 metros por segundo. Entonces tenemos dos frecuencias. Tenemos la frecuencia 1, que es 20 Hz, y tenemos una frecuencia 2, que es otro extremo de la frecuencia, son 20.000 Hz. Y la velocidad del sonido para nuestro caso, la velocidad del sonido es 330 metros por segundo. Entonces, como el sonido es una onda, nosotros podemos utilizar esta formulita. Velocidad del sonido es igual a lambda por la frecuencia. Y despejar longitud de onda, que es lo que nos piden acá. Nos preguntan por la longitud de onda. La longitud de onda 1 y la longitud de onda 2. Entonces la longitud de onda para nuestro caso es la velocidad dividida entre la frecuencia, y con esta formulita podemos calcular las dos longitudes de onda. Entonces resolvamos. Entonces la longitud de onda 1 es igual a la velocidad del sonido, que es 330 metros por segundos. Todo eso dividido entre la frecuencia 1, que vale 20.000 Hz, o sea, segundos a la menos 1. Observen que estos segundos se pueden eliminar. Entonces, esta longitud de onda, haciendo uso de nuestra calculadora, podríamos
hacer las operaciones, hizo 330 dividido 20. Y eso nos da 16,5 metros. Esa es la longitud de onda para la primera frecuencia, que es 20 Hz. Segundo, la longitud de onda 2 será entonces 3, la velocidad. Estamos utilizando esta formulita, observen, la velocidad que es 330 metros por segundo, y todo eso dividido entre la frecuencia 2, que son 20.000 segundos a la menos 1. Estos segundos se pueden simplificar y nos queda entonces la división de 330 dividido 20.000. Y eso nos da 0,0165 metros. Entonces, hagamos un pequeño análisis aquí en la solución de este ejercicio. Cuando la frecuencia eran 20 nos dio la longitud de onda 16,5. Y cuando la frecuencia era muy alta, 20.000 vibraciones por segundo, nos dio una longitud de onda 0,0165 muy pequeña. Significa entonces que a mayor frecuencia tendremos una menor longitud de onda. A menor frecuencia tendremos una mayor longitud de onda. Es decir, que la longitud de onda, la longitud que tiene una onda es inversamente proporcional, es inversa a la frecuencia. A mayor frecuencia, menos longitud de onda. A menos frecuencia, mayor longitud de onda. Por último, vamos a mirar esta otra situación, problema número 3. Dice que un carro viaja hacia una montaña con una velocidad de 36 kilómetros por hora. Hace sonar el pito y recibe el eco a los 3 segundos. ¿A qué distancia está de la montaña? Entonces nos dicen, como datos, nos dan que la velocidad del auto es 36 kilómetros por hora. Nos dicen que hace sonar el pito y escucha el eco después de 3 segundos. O sea, el sonido va a la montaña y regresa al carro, al auto, en 3 segundos. ¿A qué distancia está de la montaña? ¿A qué distancia está el carro de la montaña? Distancia X. Entonces me dan el tiempo en segundos y la velocidad del auto me la dan en kilómetros por hora. Entonces, como observan, estas horas tengo que pasarlas a segundos y los kilómetros a metros. Entonces vamos a pasar los kilómetros a metros. Entonces digo aquí metros, aquí debajo 1 kilómetro, para que se nos pueda simplificar con el de arriba. Y sabemos que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Simplificamos kilómetros y ya hemos pasado kilómetros a metros. Ahora pasemos las horas a segundos, o sea, aquí segundos, aquí 1 hora, para que se pueda simplificar con esta unidad de abajo. Entonces 1 hora tiene 3600 segundos. Y multiplicamos las cantidades que están en la parte de encima. Me da 36 por 1000, 36.000 metros. Y debajo 3600 segundos, y hacemos esa división. Y entonces esa división nos da 36.000 dividido 3600. Eso nos da 10 metros por segundo. Esta es la velocidad del auto. Perfecto, entonces la velocidad del auto es 10 metros por segundo. O sea que la velocidad
del auto. La velocidad será igual a la velocidad del auto a la velocidad del sonido. Entonces, eso será la velocidad del auto, que son 10 metros por segundo, más la velocidad del sonido en condiciones normales, que es 340 metros por segundo, y eso nos da 350 metros por segundo. Perfecto, entonces ahora sí podemos calcular la distancia. Sabemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces la distancia será la velocidad, que es 350 metros por segundo, por el tiempo. Pero entonces aquí es importante hacer un análisis. El tiempo que demora el sonido en ir a la montaña y regresar son 3 segundos. O sea que el tiempo que demora en ir a la montaña, es 1,5 segundos. Tiempo de ida. Esto es tiempo de ida. Entonces el tiempo que vamos a utilizar acá es este tiempo. Entonces el tiempo es 1,5 segundos. Tiempo que se demora el sonido en ir a la montaña. Porque nos interesa es saber solamente a qué distancia está el carro de la montaña. Entonces observemos que estas unidades se pueden simplificar y simplemente vamos a multiplicar 350 por 1,5 y eso nos da que la distancia es 525 metros. Entonces el carro está de la montaña a 525 metros. El carro iba en esta posición, en esta dirección, y por aquí hay una montaña. Entonces el carro iba a una velocidad determinada y nos estaban preguntando era la distancia a la que el carro estaba de la montaña. Entonces esta distancia a la que el carro estaba en la montaña es 525 metros simplemente. Perfecto. Entonces, muchachos, espero que con esta clase, con estas situaciones, problemas que les he resuelto, puedan comprender un poquito el concepto de sonido, cómo viaja el sonido, de qué depende el sonido, en fin, más en próximas clases continuaremos hablando del sonido, de sus cualidades. Entonces espero que observen el video y que tomen atenta nota de él. Muchas gracias.